Ya. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestros programas de las videoconferencias virtuales. El tema de hoy que corresponde se denomina suspensión o paralización en la ejecución de una obra bajo el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Para ello, nuestros invitados son la doctora Claudia Lau. Buen día, ella es consultora, árbitro y asesora en distintas entidades del Estado. También tenemos la presencia del doctor Augusto Villanueva Yaque. Él es abogado, árbitro y especialista en infraestructura. También está con nosotros el doctor Juan Rojas Ascón, abogado, árbitro y especialista en infraestructura. Agradecemos la participación a estos importantes especialistas que hoy día vamos a tocar un tema importante y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con el doctor Augusto. Doctor Augusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes y un cordial saludo a los copanelistas y a todas las personas que se vienen conectando al evento. Antes que todo, permítame agradecer al Instituto Académico de Gestión Pública por la invitación para participar como panelista en este interesante webinar denominado Suspensión o Paralización en ejecución de una obra en la Ley de Contrataciones del Estado. Mi participación está orientada en estos 15 minutos a dar una mirada general al contrato de obra pública y luego en los próximos 15 minutos a dar una mirada muy rápida a través del derecho comparado sobre la figura de la paralización y la suspensión en el marco de una obra pública. ¿Okay? A efectos de contextualizar esta mirada, considero oportuno refrescar algunos conceptos en torno al concepto de obra pública. Como ustedes saben, el contrato de obra pública en general y la obra pública en especial resulta un contrato altamente complejo y de ejecución prolongada. Inclusive ante un vacío de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, en lo que respecta a un contrato de obra pública, también es posible acudir a las reglas del Código Civil que regulan los contratos de obra, siempre que las mismas sean coherentes con la naturaleza jurídica del contrato de obra pública. De manera general, el Código Civil en el artículo 1771 señala que por el contrato de obra, el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribución. Como sabemos, en un contrato de obra pública, el cual es suscrito bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, el comitente es siempre una entidad pública, una entidad electa. Y el contratista siempre es una empresa privada. Vamos a encontrar varios documentos contractuales que forman parte del contrato, como por ejemplo, las bases, las especificaciones técnicas, el expediente técnico, los planos, el cronograma de ejecución de obras, la propuesta técnica económica, el cuaderno de obra, entre muchos otros documentos. En tal sentido, el contrato de obra pública es interpretado conjunta e integralmente siempre con dichos documentos. El contrato de obra pública es un contrato de prestaciones recíprocas, es decir, que ambas partes, el Estado y el privado, han asumido obligaciones donde una es la causa de la otra. A cargo del contratista encontramos siempre la ejecución de una obra, mientras que a cargo de la entidad siempre corresponde pagar la retribución al contratista por la ejecución de dicha obra. En este caso, al tratarse del Estado, una de las partes del contrato, encontramos que el Estado siempre forma su voluntad de manera formal y reglada, debiéndose cumplir siempre con diversas formalidades, recordando que el Estado tiene el principio de legalidad, el cual fluye de manera transversal en todos los actos administrativos celebrados por la administración pública. ¿Qué le interesa al Estado? Al Estado le interesa que le entreguen una obra completa y terminada que satisfaga el interés de la entidad, la cual representa el interés público. La entidad como titular del proyecto es quien define qué debe ser la obra. Asimismo, el Estado busca que la obra sea realizada en el tiempo necesario, con el costo ofertado y respetando siempre la calidad solicitada por la entidad. Pero en el camino nos encontramos con una figura como el equilibrio económico-financiero,
el equilibrio económico-financiero está definido, tiene varias definiciones, pero una que a mí me llama mucho la atención es una herramienta que permite a las partes contratantes asegurar de forma juiciosa y equitativa que las utilidades y los costos pactados inicialmente, o sea, la firma del contrato, puedan mantener ese equilibrio. Esto, considero personalmente, nos va a permitir analizar juiciosamente el desarrollo de una obra pública. Debemos tener en cuenta para ello que el postor, ¿no?, que el contratista, antes de ser postor, analizó principalmente dos cosas. Una es, analizó los documentos del proceso de selección, y otra, realizó un análisis interno sobre su propia eficiencia. Es por ello que plantea una propuesta técnica y económica. Suscrito el contrato de obra pública, el contratista siempre va a buscar el cumplimiento de su eficiencia. No obstante, existen 4 elementos cuya afectación podrían generar un desequilibrio económico-financiero, afectando siempre a una de las partes. Estos son el precio, el plazo, la secuencia constructiva y el expediente técnico. Respecto del precio, ojo, quiero precisar que esto es meramente teórico y siempre se debe analizar caso por caso, por lo cual mi opinión no constituye de ninguna manera un adelanto de opinión. Es un tema teórico, pero que siempre debe ser analizado para un correcto funcionamiento del contrato. El primero, el precio. Por ejemplo, si el expediente técnico es modificado, debiera ser igualmente modificado el precio y quizá también el plazo a efectos de equilibrar la balanza. Como el precio está conformado por el costo directo, el costo indirecto y la utilidad. Sabemos que el costo directo resulta de la suma de los totales parciales de cada partida. El costo indirecto, como el contratista no puede asignar dichos costos a una actividad específica, lo asigna a la obra en su conjunto. Y el tercer punto, creo yo, igual de importante que los otros, es la utilidad, que es la retribución que el Estado paga a favor del contratista, porque este último hace respetar las premisas del contrato y segundo, asume los riesgos en la ejecución de la obra. Por ello, es importante resaltar que las premisas del contrato que hacen posible su utilidad no deben ser vistas como un afán de lucro del contratista, sino que se trata simplemente de un estricto cumplimiento de la retribución pactada en el contrato. El segundo punto es el plazo. El plazo está representado por un espacio de tiempo entre el inicio y la conclusión del contrato. La relación contractual entre las partes, como sabemos, es de tracto sucesivo y siempre se va a extinguir con la liquidación o el pago del precio convenido. Lo normal es que un contratista desee ejecutar la obra dentro del plazo para que se liberen sus recursos y así emprender nuevos proyectos, así poder participar en nuevas licitaciones y generar mayor rentabilidad, que es lo que les interesa al sector privado. Un tercer punto es la secuencia constructiva. La secuencia constructiva responde a un planeamiento de las actividades que realiza el contratista. Está relacionada al avance regular y planificado de la obra, lo cual va a permitir eficiencia y productividad tanto de los equipos como del personal del contratista. Teóricamente también, una interrupción o una distorsión del avance regular o planificado de la obra, como por ejemplo rediseñar un proyecto inexacto o de repente la falta de instrucciones para continuar con el trabajo, puede llevar a una pérdida de productividad del contratista e inclusive podría llevar a aumentos del costo de obra. Y un cuarto punto, que es igual de importante, es el expediente técnico. Este es entendido como un conjunto de estudios, especificaciones, planos y otros documentos que constituyen el proceso que se va a ejecutar, que constituyen parte de lo que quiere el Estado, que es ejecutar la obra. Obviamente la persona que elabore el expediente técnico es la responsable del mismo y de las variaciones que sean necesarias para adecuarlo a la realidad. Habiendo señalado estos conceptos básicos, hay que tener en cuenta que durante la ejecución del contrato de obra pública, el plazo previsto para la ejecución de las obras puede verse alterado por diversos motivos.
se puede ver alterado por un tema, por ejemplo, de caso fortuito, otro de fuerza mayor, como ha sido declarado por el OCE, y, por ejemplo, con un caso del COVID-19, que es un evento que estamos sufriendo en la realidad, que ha suspendido, mejor dicho, que está paralizando la ejecución de los contratos de obra pública, entre otras actividades. Ante ello, nos planteamos la pregunta del título de este evento. ¿Podemos utilizar la figura de la paralización o de la suspensión en un contrato de obra pública? En la vida de los contratos administrativos sabemos que surgen comúnmente imprevistos. En ocasiones, eventos que no han sido considerados al momento del diseño del contrato, que pueden generar interrupciones o alteraciones en la relación contractual en su concepción originaria y que desvían el negocio jurídico de la trayectoria inicialmente pactada entre las partes. Una de las contingencias más frecuentes del contrato estatal es efectivamente la paralización y la suspensión de los efectos en la ejecución de estos contratos. Debemos tener en cuenta que tanto la paralización como la suspensión del plazo de una obra pública son instituciones muy distintas, pero potencialmente vinculadas. Por ejemplo, la paralización de una situación de hecho en donde el contratista deja de ejecutar prestaciones directamente vinculadas a la obra. Una paralización se puede tratar por temas legales o ilegales, puede verse a causas justificadas o injustificadas, o a temas contractuales o extracontractuales. Esa es la paralización. Recordemos, causas justificadas o injustificadas, contractuales, extracontractuales, legales o ilegales. Mientras que una suspensión es una institución jurídica dentro del ámbito de la construcción y o en el reglamento, dan lugar a la paralización de la obra. La suspensión obedece a causas justificadas y es legal y es contractualmente permitido. Por ello, podemos ir partiendo de una primera conclusión, que una paralización puede derivar de una suspensión de la obra. Por otro lado, hay que tener en cuenta que una paralización no surte efecto jurídico por sí sola, no produce efectos o consecuencias a favor del contratista. Mientras que la suspensión por sí sola sí genera un derecho a favor del contratista y, consecuentemente, un reconocimiento de costos y gastos necesarios para su viabilidad. La consecuencia inmediata de la suspensión es la no ejecución de las obras, así como no se aplican por parte de la entidad penalidades, no se pueden resolver contratos, no se puede intervenir económicamente en la obra. Ahora, una última conclusión, teniendo en cuenta que el plazo ya, el tiempo que nos han otorgado se está venciendo, es que una paralización de obra, para que sea legítima, se tiene que derivar de alguna otra figura contractual diferente que a su vez genere otros efectos, como por ejemplo la ampliación de plazo. Sabemos que una solicitud de ampliación de plazo va a generar incremento de costos o gastos incurridos, así como el incremento en el tiempo de ejecución de la obra. También de prestaciones adicionales. Los efectos van a ser ejecución de nuevas obligaciones e incremento de pagos por nuevas obligaciones. También, por ejemplo, la paralización de manera general se da al momento de la resolución de un contrato, porque se da una terminación anticipada del vínculo contractual, se paraliza la obra y se produce la liquidación del contrato. Y la última, creo yo, que viene a tallar como evento principal materia de análisis en este evento es la suspensión de obra, la cual nos atañe, cuyos efectos son la inejecución de obligaciones y el reconocimiento de costos y gastos que permitan su viabilidad.
Ahora, otro efecto es que el contratista tiene el derecho a no ejecutar la obra de manera legítima, así como impedir atrasos injustificados, impedir la aplicación de penalidades, la resolución del contrato y la intervención económica, como ya mencioné. Y finalmente se dan los gastos que pueden incurrir durante la suspensión. Y estando con tarjeta roja, al haber cumplido los minutos que han sido asignados, desarrollaré en los próximos minutos brevemente el tratamiento de estas instituciones en el derecho comparado, no sin antes agradecerles el uso de la palabra. Bien, gracias, doctor Augusto. Damos pase a la doctora Cecilia Lao. Doctora. Gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con mis copanelistas también. Muchas gracias al Instituto Académico de Gestión Pública por la invitación. Y bueno, a mí me han pedido sustentar una posición pro entidad, ¿no? Respecto a la suspensión de plazo. ¿Ok? ¿Por qué no debemos tenerle miedo a pactar con la entidad y a suscribir un acta de suspensión de plazo? Les voy a explicar por qué. Como bien sabemos ya, el OCE ha emitido el comunicado 005, ¿no? En el cual señala que la declaratoria del estado de emergencia constituye una situación de fuerza mayor. Y por ende, de alguna forma, se van a ver afectados los vínculos contractuales de los contratos que se han suscrito bajo el amparo de la ley de contratación. ¿Qué ocurre con aquellos contratos que se encontraban vigentes al momento que se ha emitido la declaratoria del estado de emergencia? Efectivamente, en mérito al confinamiento obligatorio que ha dispuesto el Estado, existe la imposibilidad de que se pueda continuar con la ejecución contractual. Y entonces, frente a ello, ¿qué va a pasar? De hecho, tenemos que pensar que en muchas ocasiones el cumplimiento de una obligación puede generar una suerte de desequilibrio del contrato. Y entonces, lo que tiene que hacerse es manejar la figura de mantener el equilibrio económico-financiero del contrato, que podría romperse por este tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, la situación actual que tenemos y frente al estado de emergencia, ¿no? Hay contratos que ya no se pueden ejecutar. Y lo que nos dice el comunicado del OCE es, tienen la posibilidad de suscribir un acta de suspensión, ¿no? ¿Y qué nos dice el artículo 178 de la Ley de Contrataciones respecto a la suspensión? Dice, las partes pueden acordar suscribir la suspensión hasta que cesen los efectos que generaron esta suspensión. Es decir, en este caso es hasta que desaparezca la situación o los efectos de la situación de fuerza mayor, ¿no? Y hay una diferencia, efectivamente, con la variable que muchos de mis colegas manejan con la solicitud de ampliación de plazo, ¿no? Y la ampliación de plazo, pues, finalmente te dice que puedes presentar una solicitud de ampliación de plazo en mérito al artículo 197, ¿no? Por paralización total de la obra. Pero existe una diferencia en el análisis de ambos artículos. Y las diferencias, primero, es que la suspensión de plazo es específicamente por una causa que no es atribuible a ninguna de las partes. En el caso de la ampliación de plazo, puede ser que no es atribuible al coatribuible a la entidad o incluso no atribuible a ninguna de las partes. Pero además de esto, existe otra diferencia respecto a los efectos. Los efectos ciertamente van a ser económicos, ¿no? En el caso de la ampliación de plazo, pues te dice que se van a reconocer los gastos generales variables debidamente acreditados. Y la suspensión nos dice solamente aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Pero acá quiero detenerme. Hay que tener en cuenta que la ampliación de plazo te dice
gastos generales variables debidamente acreditados y que además, ¿no?, sean parte de la estructura de costos de los gastos generales variables que se hayan presentado en la oferta económica. Es decir, si yo contratista pretendo posteriormente querer que se me reconozcan los gastos de un ingeniero que yo efectivamente pude haberle pagado, ¿no?, pero que no estaba incluido dentro de los gastos generales variables de la estructura de costos que he presentado inicialmente, pues si es que vamos a ser legalistas y en mérito y en aplicación al artículo 197 y el 199, ¿no?, no le tendría que reconocer ninguno de estos gastos. O sea, que no estén acreditados o que además no formen parte de la estructura de costos que hemos señalado. La ventaja de la suspensión es que yo me siento en una mesa con el contratista y podemos evaluar cuáles son accionados que sean viables o que sean necesarios para la viabilización de la suspensión. Dentro de esto, primero, la ventaja es que yo no necesito acreditarlos. Se sienta la entidad, se sienta el contratista y entonces se puede hacer una ponderación, ¿no?, de los costos en los cuales ha incurrido, de los gastos en los cuales ha incurrido, y se le puede reconocer, además, a aquellos que efectivamente no vayan a perjudicarle y que realmente se hayan realizado, ¿no? Por ejemplo, dentro de los gastos generales variables no está reconocido el pago de los obreros, ¿no? Así que ese de por sí ya está desechado. Tampoco está reconocido los pagos de las horas máquinas que el contratista puede haber alquilado, pero probablemente sí le vaya a generar un gasto, ¿no? Y entonces no basta con acreditar ese gasto, sino que además debieron haber formado parte de esta estructura de costos. Si es que yo me siento a la mesa a dialogar con la entidad, pues efectivamente puedo conseguir de que se reconozcan algunos de estos gastos a efectos de no vulnerar el principio de equidad que establece la ley de contrataciones. Dentro de los gastos generales, para que un poco nuestros oyentes puedan seguirnos, dentro de los gastos generales variables está reconocido los gastos de administración de la obra, los gastos de administración de oficina, los gastos financieros, es decir, sí está considerada la planilla de los ingenieros. Está considerada los pagos de la oficina y todo aquello que esté involucrado dentro de que se acredite durante todo este tiempo que ha estado la obra suspendida. La suspensión, el pacto de la suspensión de plazo no quiere decir que no te los voy a reconocer. Si bien es cierto, la norma te dice sin el reconocimiento de los gastos generales, ¿no? Pero finalmente te dice aquellos que estén relacionados y probablemente sí pueden estar relacionados. Pero no solamente basta con pactar la suspensión. Yo creo que es una solución más viable porque como se van a generar nuevos protocolos en mérito a que probablemente en una obra donde estaban trabajando 100 obreros, ahora los decretos supremos que han salido por los temas de seguridad ya no van a permitir que los 100 trabajen dentro de la obra, porque tiene que haber un distanciamiento entre ambos y entonces van a tener que usar mascarillas, van a tener que usar guantes, van a tener que de repente alquilarse más buses para poder trasladar a todo este personal, porque ya no van a poder ir sentados muy pegados, ¿no? Va a haber un límite de pasajeros, el tema del alojamiento también va a tener que variar. Todo esto va a generar un incremento en los costos o en la propuesta económica que había presentado inicialmente el contratista. Estos definitivamente van a configurar partidas que no se habían incluido inicialmente. Y entonces, ¿qué tiene que hacerse?
de la mano con la suspensión, mi posición es, se pacta la suspensión, pero ahí mismo se puede solucionar estos problemas. Uno, el problema del plazo que se ha generado por el confinamiento, modificar la estructura de costos en mérito al artículo 34 que establece la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Que nos dice que a efectos, me avisa con el tiempo si es No, que no. para poder cortar, porque no lo he tomado en cuenta. El artículo 34 nos dice que a efectos de poder mantener la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Entonces, puedo modificar el contrato porque va a haber una variación de los costos. Van a tener que usar mascarillas, probablemente un médico, los guantes que habíamos dicho, de repente se va a tener que contratar un médico, y bueno, todo lo que van a ir señalando en los protocolos que vayan a salir. El Ministerio de Vivienda ya ha sacado un protocolo, ¿no? Para el reinicio de las obras, que tenemos que tener en cuenta para organizar esa estructura de costos. Entonces, con la suspensión podemos acordar modificar todo ello y además plantear una nueva fecha de inicio, porque hay que ser coherentes una vez que cesen los efectos de esta situación de fuerza mayor, van a estar al día siguiente en el lugar de la obra y van a poder iniciar con la ejecución de los trabajos pendientes, porque seguramente van a haber problemas de transporte, seguramente no van a haber aviones, limitaciones en el transporte terrestre también, y además de maquinaria. Entonces, la idea es hacer una suspensión, renegociar los acuerdos en los que se había pactado inicialmente a efectos de que pueda haber una aplicación del principio de equidad y de estabilizar el equilibrio económico-financiero del contrato. El problema es que no se debe jalar para una de las dos partes, porque esto podría generar de que el contrato se resuelva, ¿no? Al momento de negociar, ambas partes tienen que ser flexibles y de esta forma conseguir de que no pierda la eficiencia del contrato. Probablemente incluso pueden haber ajustes y se implementen máquinas que puedan ser más eficientes en la ejecución del contrato que de repente la contratación de algunos hombres. Va a tener que haber una suerte de ingenio de parte de ambas partes para que el contrato pueda seguir subsistiendo. Porque otro de los problemas que se va a generar es, si es que vamos a reconocer todos estos gastos al contratista y si es que no va a ceder en ninguno de estos campos, finalmente el porcentaje de incidencia puede superar el 15% y va a ser Contraloría quien opine, y entonces ahí tenemos un plazo adicional más. Y además, en obras grandes o incluso pequeñas, podría darse la figura de que como ahora se necesita más tiempo, porque pueden trabajar menos hombres y se necesita más transporte, los gastos se van a incrementar de tal forma que la entidad no tenga el presupuesto para poder mantener todas las obras que estaban pendientes de ejecutarse. El presupuesto es un problema que vamos a tener que solucionar y que efectivamente la norma ahí es nuestra primera limitación, porque la norma te dice, si supera el 15%, opina la Contraloría. Y solamente es viable continuar con la ejecución de un contrato de obra hasta llegar al porcentaje del 50%. Si excedemos este monto, entonces finalmente la entidad debe resolver el contrato, nos dice la norma. Ni siquiera nos da la potestad de continuar con esa ejecución. La negociación tiene que pactarse de tal forma de que no exista un incremento excesivo para el contratista respecto a sus prestaciones, que hay un equilibrio en las prestaciones y en los derechos de las partes, ¿no? Y finalmente, pues, de que la entidad pueda manejar y pueda mantener vigente todas estas obras que van a tener que continuarse.
porque tenemos una limitación con el presupuesto y además con la norma. La idea es de no superar estos porcentajes de incidencia que establece la norma y de que ambos lleguen a este acuerdo, pero a través de la figura de la suspensión, y dentro de este acto se pueden acordar todas estas modificaciones y emitir un solo acto administrativo, y nos evitamos de diferentes etapas, porque probablemente si es que pactamos solo la ampliación de plazo, después se va a tener que pactar una nueva modificación de la estructura de costos y todo esto que seguramente ya el doctor va a sustentar en su posición. Esto dejo en primera línea y bueno, después podemos continuar. Bien, gracias doctora, gracias doctora Lau. Bien, damos pase al doctor Juan Rojas. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Aguilar. En principio quisiera comenzar esta conversación pues agradeciendo al Instituto Académico de Gestión Pública y a su persona por la invitación. Y claro, saludar pues a mis copanelistas, doctora Lau y al doctor Villanueva, que es un gusto y es un placer pues compartir con ellos, ¿no? Escucho los comentarios agudos e importantes de la doctora Lau, y claro, a mí me han dado en esta oportunidad estar de la vereda del frente y un poco justificar por qué debemos ir a una paralización y no a una suspensión. Y un poco para entrar en el tema, yo creo que es oportuno tener en cuenta acá dos cosas, ¿no? En principio, tener en cuenta que cuando estamos contratando bajo la ley de contrataciones con el Estado, no estamos en un plano de igualdad, esa igualdad propia del Código Civil, sino que la entidad se reserva una posición más vertical en la contratación. Y eso podemos advertirlo, por ejemplo, en las famosas cláusulas exorbitantes, ¿no? Que le reservan ciertas facultades a la entidad que obviamente el privado, el contratista, no tiene. Entonces, esto obviamente ha generado que en principio todas las consecuencias derivadas de fuerza mayor o casos fortuitos, sean trasladados y asumidos por la entidad. Eso como primer tema. Ahora, como tema adicional, y acá me voy a un poco tocar la exposición de la doctora Lau, es importante tener en cuenta que la gran diferencia entre ambas categorías, ya bueno, la paralización es básicamente una situación de hecho y la suspensión es básicamente una categoría jurídica. La gran diferencia, como decía la doctora Lau, es netamente económica. ¿Por qué? Porque si bien en la suspensión necesitas un acuerdo y en la paralización no, es importante definir que en la suspensión no te van a reconocer todos los gastos y costos en los que has incurrido. La norma te dice, solo se te va a reconocer aquellos costos y gastos que hagan o permitan hacer viable la suspensión. Y claro, que estén obviamente en tu estructura de costos, en tu presupuesto. Y la pregunta cae de madura. ¿Cuáles son aquellos costos o aquellos gastos que van a hacer viable la suspensión? OCE ha emitido algunas opiniones sobre el tema, sin embargo, para variar, tampoco es tan preciso porque tiene una imposibilidad pues, de pronunciarse sobre hechos específicos. Sin embargo, en la experiencia profesional, por ejemplo, yo he encontrado el siguiente escenario, que cuando la norma te dice gastos y costos que hagan viable la suspensión, el funcionario público entiende que únicamente debe reconocerte tres cosas: los costos de los seguros, gastos financieros y la guardianía. Nada más. Y la pregunta adicional que también cae de madura es, ¿y qué hago como contratista con los demás gastos y costos en los que he incurrido como consecuencia de la paralización? Obviamente, al partir de un hecho externo no imputable al contratista y estando frente a una paralización, yo como contratista, a diferencia de la suspensión, sí puedo obtener el reconocimiento de todos aquellos gastos y costos que yo pueda acreditar que he gastado. Tengamos en cuenta que la cuarentena fue dictada un domingo a las 10 de la noche. Obviamente, yo como contratista, yo no pude desvincular a ninguno de mis profesionales. No pude devolver los equipos arrendados.
obviamente ese costo me está impactando. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir pagando a los trabajadores, más aún si tenemos en cuenta que existen limitaciones respecto, por ejemplo, a la suspensión de los vínculos laborales. Y si el trabajador tiene más de 60 años o tiene el grupo de riesgo, yo no puedo suspender su vínculo laboral. Entonces, el Estado, mediante las normas laborales y los decretos de urgencia dictados, me está obligando a mantener a mis trabajadores, a pagarles sus beneficios laborales. 1. 2. Me ordena priorizar el trabajo remoto. Yo sigo obligado a pagar mis garantías y mis gastos financieros, perdón. Entonces, esos gastos, ¿quién me los va a reconocer? Y la norma en este caso es clara. La norma te dice, si tú quieres suspender, y por lo tanto que te reconozcan solamente alguno de los gastos en los que has incurrido, llega a un acuerdo. Pero si tú no estás de acuerdo con eso, obviamente lo que corresponde es que tú acredites tus gastos. Tanto es así esta limitación económica laboral respecto a mis trabajadores, que este programa Reactiva Perú ha salido la ministra hace unos días a decir que aquellas empresas que han suspendido sus vínculos laborales con sus trabajadores no serán objeto de, o no serán, no recibirán este beneficio del Reactiva Perú. Entonces, claro, yo estoy obligado a pagarle a mi residente, a pagar a mis gerentes de obra, a mis especialistas. Sin embargo, la entidad me dice, no, suspendamos el contrato y esos gastos tienes que asumirlos tú. Yo solo te voy a pagar la guardianía, ni siquiera toda la guardianía, solo la que aparece, como bien dijo la doctora Lau, en tu estructura de costo. Si aparecía un agente de seguridad, te pagarán solamente uno, y si tú tienes que poner 4 o 5 a tu costo, y tus gastos financieros y tus costos de seguros, nada más, tus gastos de seguros, nada más. Entonces, como que hay una contradicción normativa, ¿no? Porque por un lado, la ley me dice, no puedes limitar los derechos laborales de tus trabajadores, tienes que seguir pagándoles. Ah, perfecto, yo les pago. Si tú quieres participar del beneficio de Reactiva Perú y recibir estos préstamos a intereses bajísimos, no debes haber dado suspensión a tus trabajadores. Ah, ok, entonces yo los tengo en mi planilla. Incluso el presidente del Ejecutivo ha liberado 30.000 millones de soles, me parece, para inyectar en el sector privado. Entonces, si lo vemos así, decimos, me parece perfecto. La lógica es que el Estado va a asumir este pasivo. Sin embargo, cuando volteo a ver a las entidades, la entidad me dice, no, suspendamos. Entonces, finalmente la consecuencia para el contratista va a ser un doble impacto. Primero, porque no ha trabajado 2 meses, no ha valorizado y no ha producido. Y segundo, porque esos costos y esos gastos no le van a ser reconocidos. Cuando la norma te dice y te faculta a que en caso hay una paralización que no te es imputable, esos gastos y esos costos sí te deben ser reconocidos. Entonces, acá obviamente tenemos como empresa que evaluar, porque la idea tampoco es que las empresas quiebren por el cumplimiento de las normas laborales, de las normas comerciales, pero que respecto de su cliente, no le reconozca los gastos que por ley le corresponden. Porque en realidad es eso. Si es que yo no llego a un acuerdo con la entidad debe reconocerme los gastos que yo debo acreditar. Y claro, no son gastos que yo estoy utilizando para sobrevivir como empresa, no. Es básicamente gastos o costos que yo he desembolsado y que debo acreditar el desembolso. Ahora, y un tema adicional, ¿no? Y la norma te dice que cuando proceda alguna variación o alguna modificación contractual, entiendas en fracciones de plazo, deductivos y adicionales, debe respetarse el equilibrio económico del contrato, atendiendo al principio de equidad. Y aquí viene otro gran problema,
Hace 2 días, si el cálculo no me falla, se han emitido pues, las normas, los protocolos de prevención, los lineamientos de control y prevención del COVID, que establece una serie de obligaciones a cargo del contratista, que como bien mencionaba la doctora Lau, no se encuentran en su estructura de costos. Ahora, por ejemplo, se tiene que darle transporte a los trabajadores, se tiene que dar alimentación. El aforo máximo va a ser del 50%. Adicionalmente, ojo, las medidas de distancia entre ellas, y deben restringirse las actividades que generen conglomeración o amontonamiento de personas, por utilizar alguna palabra. Obviamente, eso va a impactar necesariamente en mis rendimientos y va a impactar necesariamente en mi plazo. Porque cuando yo contrato con la entidad me establece rendimientos contractuales mínimos. De hecho, si yo no llego hasta el 80%, me piden un acelerado y si no me resuelven el convenio económicamente la obra, como decía el doctor Villanueva. Entonces, esa serie de gastos yo tengo que sentarme en una mesa a negociar con la entidad. Y claro, yo tengo en primer término que aceptar la paralización, en todo caso si me imponen una suspensión, porque eso está pasando en realidad, y además implementar los otros gastos que esperemos los funcionarios públicos tengan a bien aceptar. Y menciono esto ¿por qué? Porque obviamente los funcionarios públicos también tienen que cuidar los intereses de la entidad que defienden y también actúan muchas veces con reparos de la actuación de la Contraloría. Entonces, ¿por qué? Porque yo trabajaba en el Estado bastantes años y yo sé que los funcionarios públicos, ahí me queda claro, honestos, probos, responsables, prudentes. Hay muy buenos funcionarios públicos también, no todos son malos, eso es claro. Pero cuando el funcionario público asume decisiones en beneficio de la entidad, termina después con una denuncia o una demanda. La doctora Lau, que del Estado, nos podrá dar fe de ello. Entonces, si yo me voy a sentar en una mesa, primero a tratar de que me reconozcan los gastos de una suspensión, y después a que me reconozcan los gastos que va a generar la implementación de estos lineamientos de seguridad y salud, en realidad me están obligando a bailar con la más fea o con el más feo, porque finalmente el funcionario no me va a terminar reconociendo. Tal vez no porque no quiera, sino porque tiene temor válido a que después lo denuncien y digan, no, tú no debiste autorizar tanta cantidad, no sé, pues de alcohol o de mascarillas, porque según el auditor de Contraloría eran necesarias menos mascarillas y menos cantidad de alcohol, y por eso por la diferencia te denuncio. Entonces, yo creo en este caso que, un poco tomando también las palabras de la doctora Lau, si es que no llegamos a un acuerdo con la entidad, únicamente tiene que cumplirse la ley en el caso de la paralización, y eventualmente, si es que la entidad no me llega a reconocer o no quiere reconocerme todos los gastos que yo voy a incurrir y costos como consecuencia de la implementación de estos lineamientos de seguridad y salud, obviamente va a generar la resolución del contrato por una imposibilidad de ejecutarlo. Entonces, obviamente esto nadie quiere, porque, como bien mencionaba también la doctora, la posibilidad de que estos contratos es satisfacer un interés público. Claro, dejar de construir hospitales, por ejemplo, en estas circunstancias es terrible. Pero también debemos entender que los contratistas, me hablo de contratistas buenos, claro está, no hablo de contratistas del otro lado, contratistas honrados que buscan cumplir con su contrato y obtener su utilidad, van a verse vistos expuestos, o se van a ver expuestos, perdón, a que obviamente la utilidad se diluye en los nuevos costos y gastos que van a ejecutar o desembolsar como producto de la situación. Entonces, yo creo en lo particular que si el contratista, con esto para terminar y no aburrirlos, y no excederme en el plazo también, si el contratista
puede llegar a un acuerdo con la entidad y está satisfecho con los gastos que le están reconociendo, perfecto, perfecto. Pero si es que no es así, si es que no le quiero reconocer los gastos que él válidamente ha desembolsado o que él tiene válidamente pretensiones, obviamente quedará el camino de la paralización y la ampliación de plazo correspondiente. Finalmente está ya en cancha de los contratistas porque no te está obligando la ley a llegar a un acuerdo. El acuerdo tiene que ser voluntario necesariamente. Muchas gracias. Gracias, doctor Rojas. Doctor Villanueva, le damos pase para sus 5 minutos adicionales. Hola. Sí, se escucha. Sí, gracias, doctora. Bueno, acá, pese a la importancia del tema y a la periodicidad con la que se plantea la figura de la suspensión en Colombia, este asunto, hasta antes de la pandemia del COVID, no se encontraba recogido en la ley y había sido suficientemente estudiada en la doctrina, ¿no? En la jurisprudencia colombiana se hace referencia a la suspensión a lo sumo en relación con los perjuicios que puede llevar eventualmente a una suspensión temporal cuando es acordada por las partes. Si bien la figura de la suspensión en la contratación estatal colombiana no es estática ni uniforme en su definición y eficacia, hay 6 efectos distintos que establece la jurisprudencia colombiana. El primero es en función del momento en el que se produce. Esta se puede dar durante el proceso de selección o durante la ejecución del contrato. El segundo es por causas que la originen, fuerza mayor, caso fortuito o en procura del interés público. El tercero es en función de ser imputable a los incumplimientos de las partes o necesaria ante una modificación del contrato. El cuarto es por la forma en que ocurre, que se acuerde o se consigne su ocurrencia mediante una cláusula contractual acordada entre las partes, obviamente, ¿no? Por razones de interés público o de facto ante situaciones de fuerza mayor o de caso fortuito. Por ejemplo, este caso enmarca en la contratación colombiana. Un quinto es por sus efectos, que puede ser una suspensión transitoria o indefinida, y el sexto es por la magnitud de la afectación del cumplimiento de las obligaciones del contrato. Puede ser parcial o total. Y les dije que esto no había sido recogida en la ley, sino antes de la pandemia, porque haciendo una búsqueda respecto de la regulación colombiana, he encontrado que el 26 de marzo de este año se emitió el decreto supremo 482 del Ministerio de Transporte colombiano. Y en el artículo 26 ellos establecen lo siguiente, y creo que es importante evaluarlo y traerlo a la mesa. Establecen que las entidades públicas, esto es el equivalente al Provías Nacional Peruano, de Colombia, las entidades públicas tendrán la facultad de suspender unilateralmente los contratos estatales de infraestructura de transporte a su cargo en el evento que dicha suspensión resulte necesaria para el cumplimiento de medidas derivadas de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica ante la pandemia del COVID y no se haya logrado la suscripción del acta de suspensión de mutuo acuerdo. O sea, cuando hay una negativa, viene impuesto por ley, dentro de los 2 días siguientes a la comunicación que para estos efectos envíe la entidad pública contratante. La suspensión que resulte de aplicar la facultad prevista en este artículo tendrá la misma vigencia de la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica antes mencionada, es decir, es retroactiva, ¿cierto? Esto es un poco lo que he encontrado en legislación colombiana. Por otro lado, para terminar muy brevemente, en Argentina hay una figura distinta. Acá, cuando el plazo se altera por razones que son no imputables al contratista y como consecuencia de ello la obra se suspende o paraliza o se disminuye el ritmo de ejecución, nace la figura del reconocimiento y pago de los denominados gastos improductivos, así lo llaman en Argentina, y que son todos aquellos gastos o erogaciones que el contratista debe continuar efectuando frente a la situación de paralización, suspensión o disminución del ritmo de la obra por causas que no le son imputables, como este caso. Por lo que tales gastos son improductivos para el contratista en cuanto se siguen devengando sin recibir a cambio la correspondiente contrapartida mediante la certificación del avance en los trabajos.
toda vez que dichos trabajos o bien se han suspendido, o bien se han paralizado, o bien se encuentran realizando a un ritmo menor que ha sido previsto contractualmente. Por lo que el recupero es en la misma medida también más lento. O sea, tenemos esta regulación colombiana a través del decreto supremo que establece la suspensión por parte del gobierno colombiano, y en caso de la negativa, ¿no? En caso de la negativa dentro de 2 días, se entiende obligatoria, y tiene un plazo inclusive retroactivo a la emisión de la norma que declaró de emergencia por la pandemia en el país colombiano. Y tenemos esta figura de los gastos improductivos en Argentina. Lo quería traer a la mesa, de repente puede generar debate. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Augusto. A la vez hacemos recordar a los participantes que formulen sus preguntas y sean puntuales para poder transmitirlo a nuestros especialistas. Bien, damos pase a la doctora Lau. Doctora. Ok, gracias. Me parece interesante lo que acaba de señalar el doctor Villanueva, ¿no? En la disposición que se ha dado en Colombia, señaló, ¿no? De que la entidad puede de oficio suspender estos plazos. Efectivamente, lo que regula nuestra norma, la Ley de Contrataciones del Estado, no es tan amplia, pero el Código Civil señala que la suspensión efectivamente es un acuerdo de ambas partes. Muchas de las entidades sí he visto que lo que han hecho es enviar un comunicado al contratista y señalarle de que este plazo está suspendido. Esto no funciona así. Ambas partes tienen que llegar a un acuerdo y esta suspensión tiene que pactarse y tiene que suscribirse en un adende, un documento contractual para que pueda tener efecto, ¿no? Pero y yo los llamo a evaluar esta figura porque es importante de que sigan ejecutando las obras. La idea es de que los contratistas no se queden sin ejecutar las obras y terminemos todos en una suerte de arbitrajes que van a venir por estos conflictos que se van a generar en mérito al reconocimiento no de los gastos generales. Tienen que aplicar, ambas partes tienen que ponderar, y para mí resulta importante, repito nuevamente, la aplicación del artículo número 2 de la Ley de Contrataciones del Estado respecto al principio de equidad, ¿no? Que nos dice que los derechos de las partes y las prestaciones deben guardar una razonable relación de equivalencia y de proporcionalidad. Entonces, la idea es ponderar la equidad y la razonabilidad a efectos de que el contrato se siga ejecutando. Debe primar la buena fe contractual, que tiene que primar en todos los contratos de obra, pero además el contrato de obra tiene la particularidad de que tiene que manifestarse el deber de colaboración. ¿Esto de qué manera? Seguramente los contratistas tenían previsto una utilidad, ¿no? Por la hora que se iba a ejecutar. Finalmente, seguramente ellos podrían ceder, pienso yo, a efectos de que disminuya un poco esta utilidad, pero se pueda seguir ejecutando, porque si nos ponemos en la posición de la entidad, va a ser muy difícil continuar con una obra que va a resultar excesivamente onerosa. Y evidentemente el contratista pues tampoco tendría por qué seguir ejecutando una prestación que sea también excesivamente onerosa para ellos. Entonces, va a haber ahí un tira y jala de ambas partes. Y es por ello que debemos sentarnos a la mesa, negociar desde el punto de vista razonable y equitativo para ambos y llegar al acuerdo de que pues, las obras continúen. De hecho, tenemos una limitación en la norma, como ya había señalado, porque la Ley de Contrataciones del Estado no se ha puesto en estos supuestos, ¿no? Nunca nos había ocurrido una situación así. Entonces, con esto estamos aprendiendo, ¿no? Y nuestra mayor atadura, nuestro mayor problema es justamente la norma. Entonces, acá tenemos que negociar ambas partes y finalmente estos acuerdos pueden ejecutarse, sí pueden plasmarse, porque el hecho de que los funcionarios también tengamos miedo a poder
llegar a un acuerdo, va a ser de que todas estas obras resulten imposibles de ejecutar, ¿no? Y el contratista tiene que ceder respecto a las utilidades. Hay un punto que señalaba el doctor Rojas, y muchos contratistas ya lo están mencionando, el reconocimiento del alquiler, el pago de los alquileres de las maquinarias, pero este gasto no se puede reconocer, por lo menos ni siquiera dentro de la ampliación de plazo por paralización, porque si somos legalistas, la norma nos ha señalado que son solamente gastos generales variables, y dentro de la estructura de costos, el alquiler de máquinas corresponde a los costos directos, ¿no? Más no los indirectos. Entonces, por ahí, ya ellos tienen que ir haciéndose la idea que ese gasto no le van a reconocer, ¿no? Y el resto se puede negociar. Ahora, seguramente es un limitante lo que ya la norma nos dice, y que nos dice que solamente aquellos que sean viables para reiniciar la ejecución de la obra. Pero no hay nada establecido, no nos han puesto un candado todavía, y entonces, en mérito a las modificaciones que van a surgir a futuro, porque para continuar con la ejecución de esta obra, como ya había señalado, va a tener que modificarse la estructura de costos que se había presentado inicialmente en la oferta económica, y eso nos puede ayudar a que una vez que suscribamos esta acta de suspensión, acordemos. Primero, modificar definitivamente la estructura de costos, ¿no? Porque son partidas adicionales que no habían estado previstas. Segundo, modificar el cronograma, porque debido a que ahora van a haber menos trabajadores en la obra, ¿no? Porque tiene que guardarse la distancia, entonces este plazo se va a ampliar. Ya no va a poder cumplirse dentro del plazo que se había previsto inicialmente, ¿no? Y entonces ahí podemos aprovechar además, no solamente a solucionar el tema del plazo por la paralización de los efectos de la situación de fuerza mayor del COVID, ¿no? Sino además por el plazo que se va a tener que ampliar en adelante. Va a tener que modificarse el calendario de ejecución de obra. Y bueno, yo creo que ahí podríamos, con la aplicación del artículo 34, podríamos tratar de que esto sea viable, ¿no? De que nos sentemos a la mesa a conversar, porque hay que dar soluciones extraordinarias para situaciones extraordinarias, como es este caso, y que ambos pues vayamos a ceder. Y de hecho, como había dicho bien el doctor Rojas, hay mucho temor por parte de los funcionarios, pero la norma señala efectivamente que en caso de que terminemos en un arbitraje, va a tener que hacerse un análisis costo-beneficio, y existen responsabilidades a los funcionarios que puedan pensar de que dentro de su proyección de que van a ganar un arbitraje, cuando finalmente no están siendo razonables al momento de evaluar todas estas modificaciones. Entonces, si es que dentro del análisis, en el supuesto de que se vaya a un arbitraje de costo-beneficio, va a tener que sincerarse realmente la situación en cada caso concreto, ¿no? Porque hay que evaluar también cuándo se había suscrito el contrato, si es con el decreto, si es con el vigente, porque el día de hoy hay muchas obras que se están ejecutando con el decreto legislativo 1017. Y hay que tener en cuenta que en la 1017 no se había tipificado, no se había establecido la situación de la suspensión. Entonces, ahí vamos a tener que manejar otras figuras, ¿no? Y va a tener que ser, pues, mediante un acuerdo de partes. Y si mal no recuerdo, ahí tampoco establecía el artículo 34, o sea, no existía el artículo 34 en la 1017 a efectos de poder modificar los contratos en situaciones distintas a los adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo que vayan a generar en la modificación de la estructura de los costos. Entonces, hay que analizar cada caso de manera independiente a fin de aterrizarlo y a fin de que siga siendo viable tanto para la entidad y para el contratista
continuar con la ejecución de esta obra. Muchas gracias, doctora Lao. Doctor Rojas. A ver, para terminar, coincido con la doctora Lao en el sentido que obviamente las entidades no pueden obligar a los contratistas a suspender los contratos. Como bien decía la doctora, obviamente el fundamento legal, yo suspendo en base a un acuerdo. Y para estar de acuerdo, obviamente tengo que sentarme y negociar con la entidad. Ahora, respecto a qué conceptos se deben reconocer como consecuencia de la paralización, obviamente sobre esto la norma es clara, ¿no? Y te van a reconocer aquellos costos, ojo, y aquellos gastos generales variables, de acuerdo a lo previsto en la norma. Si tus reclamos se encuentran dentro de estos conceptos y además están en tu estructura de costos, obviamente corresponde el reconocimiento. Un tema importante también a tener en cuenta es la implementación de estos lineamientos o protocolos de prevención y monitoreo de COVID, ¿cómo los cobro? ¿No? Porque finalmente, al menos a criterio personal, yo entendería que no estamos frente a una prestación adicional, ¿no? Porque para hacerlo sencillo, no estoy frente a más obra, sino a un mayor costo, que no necesariamente implica pues la prestación de mayor obra, ¿no? o que configure dentro de la prestación adicional. Entonces, para esto yo sí creo que es necesario utilizar el artículo 34.10 de la ley, que más o menos te dice que cuando es improcedente los adicionales, los deductivos o las ampliaciones de plazo, y siempre que permitan alcanzar la finalidad del contrato y no se modifiquen los elementos determinantes del objeto, tú puedes sentarte con la entidad y llegar a un acuerdo. Yo creo que el camino idóneo para que te reconozcan los costos generados por la implementación de los protocolos de seguridad de salud, yo creo que deben tomar ese camino. Ahora, ¿y qué pasa si es que no quieren sentarse a negociar conmigo? Alguna vez conversaba con unos amigos ingenieros y me utilizaron, por ejemplo, la idea de gestionarlo como un adicional con cambio de circunstancias, ¿no? con su deductivo vinculante de todas maneras. Entonces, yo creo que ante la negativa de la entidad podría ser este segundo camino. No sería el idóneo finalmente, criterio personal, sin embargo sería una posibilidad, claro, y si tampoco te quieren reconocer eso, lo único que quedaría es la resolución del contrato con el reconocimiento, pues, del 50% de la utilidad prevista según lo establecido en la ley. Ahora, adicionalmente, debemos tener en cuenta también que, y es importante mencionarlo, ¿no? Los eventos que generen afectación a la ruta crítica generan plazo. Los eventos disruptivos que afecten los rendimientos afectan la productividad, ¿no? Entonces, y obviamente no son conceptos similares o sinónimos. Ahora, mi baja productividad me puede generar una ampliación de plazo, claro, en la medida que esa disminución en los rendimientos me termine impactando en la ruta crítica y por lo tanto se ve afectado mi plazo contractual. Entonces, bajo esta lógica, debemos tener en cuenta que en caso la entidad se niegue a reconocer, ¿no? Los gastos que tú has efectuado como contratista en una suspensión, lo que te quedaría, por ejemplo, es pedir una solicitud de ampliación de plazo, primero por paralización. Un tema también es una ampliación de plazo, ojo, si generas un acuerdo con la entidad para implementar el protocolo y de seguridad de vivienda, que obviamente también, o sea, deben implementarse antes del inicio de las actividades. Y obviamente, como no vas a estar ejecutando, te corresponde una ampliación de plazo. Una solicitud de ampliación de plazo, por ejemplo, por la removilización del personal, equipos y proveedores, porque obviamente el tiempo, como mencionaba la doctora Lao hace un momento, no va a ser el mismo. Entonces, el impacto generado
por esta demora en que tus profesionales, tus equipos estén en obra, también debería merecer la evaluación de una ampliación de plazo. Por ejemplo, también una ampliación de plazo por lo que mencionaba hace un momento, por la modificación de los rendimientos contractuales que terminan impactando en tu ruta crítica. Y finalmente, ¿qué pasa si es que mi residente tiene más de 60 años? Y obviamente yo no puedo mandarlo a obra. Si la entidad no me autoriza, es muy complicado, la verdad, el teletrabajo, como un ingeniero, no sé, pues asistente para que trabaje con obra, si es que eso no puede implementarse, que es lo más seguro, como no va a haber un residente de obra, mi obra no puede avanzar. Por lo tanto, tendría una siguiente causal de ampliación de plazo. Y ustedes me dirán en estos casos, ¿cuándo se anota la causal de inicio? Y acá sí me permito, pues, y para terminar ya, recurrir pues a las opiniones de OCENO. La opinión 1320 me parece que es la última que he emitido, que te dice, tú puedes anotar el día de la causal o eventualmente, si hay una causa que justifique la imposibilidad de anotar ese día, cuando se levante el impedimento. Y, claro, esto generaría, pues, estas 5 ampliaciones de plazo mencionadas, que eventualmente podrían corresponder al contratista, si es que no se negocia, no se llega a un acuerdo con la entidad respecto a la procedencia y el conocimiento de algunos conceptos, va a traer como consecuencia finalmente que el contrato se resuelva. Y obviamente nadie quiere eso. Entonces, y ya con eso termino, yo creo que la pelota está en la cancha de ambos, ¿no? Tanto del contratista como de la entidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rojas. Vamos a dar pase a algunas preguntas. Tenemos. En los protocolos de inicio de obra, que algo dijo el doctor Rojas, dice si le podemos ampliar quién es el que va a tener en cuenta, pese que la norma general ya está, pero de todas maneras nos preguntan sobre los protocolos de inicio, quién las debe aprobar o quién las debe, si es el contratista con su personal o es la entidad pública. No, a ver, tengamos presente que de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todas las empresas que tienen más de 20 trabajadores deben tener un comité de seguridad y salud de la empresa, ¿ya? Que está conformado por representantes del empleador y representantes de los trabajadores, que además son elegidos pues, por voto universal, secreto, ¿no? Hay un montón de requisitos adicionales. Entonces, lo que te establecen los protocolos es que, en principio, deben implementarse antes del inicio del regreso a la oficina o del inicio de obra. Te señalan que debes, en principio, contratar a un profesional de salud, ya sea un enfermero, si tienes hasta 100 trabajadores, de 21 a 100 trabajadores, y 101 a 500, un enfermero y un médico ocupacional, y elaborar un plan de prevención del COVID. Entonces, tú como empleador elaboras este plan y lo presentas a tu comité de seguridad, conformado por tus trabajadores y empleador, ¿no? Ellos tienen 48 horas para aprobarlo. Y una vez que ellos lo aprueban, lo que corresponde es presentarlo vía virtual al MINSA. Claro, este documento, una vez presentado, tiene la posibilidad de ser fiscalizado, y además debe ser fiscalizado, ¿no? por el SUNAFIL y por las autoridades competentes. Ya. Eso sería todo. Ya le quedó. ¿Alguien quiere agregar algo al respecto? ¿No dar paso a la siguiente pregunta? ¿No? Bien. Bueno, el tema ya se ha indicado que no funciona, lo dijo la doctora Lao, lo precisó también el doctor Rojas, que no funciona por correo electrónico cuando hablamos de suspensión, tiene que haber un acuerdo entre las partes. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasaría si la entidad
Donde pese que el alcance de la suspensión y se adjunte el acta de suspensiones, no está de acuerdo. Bueno, igual sigue repitiendo lo mismo. Buenas tardes. Dice, ¿cómo se debe acreditar los gastos para solicitar una ampliación de plazo? Solo una estructura de gastos, un desagregado de gastos generales sobre los lineamientos de prevención del COVID. Se debe presentar un adicional o cómo debe proceder, ya que en el presupuesto no están considerados. De Sí, como repente habíamos para... señalado, Sí, doctora. Disculpe, doctora. sí, como habíamos señalado justamente, para modificar los presupuestos y los costos hay que aplicar el artículo 34. El artículo 34 nos da la posibilidad de que se pueda modificar el presupuesto que se había establecido inicialmente en el contrato, a efectos de mantener el equilibrio financiero del contrato, y este tiene que ser de manera oportuna y eficiente, señala, ¿no? Entonces, en las situaciones distintas a ampliaciones, deductivos y adicionales, podemos aplicar el artículo 34. Ahí va a tener que presentarse una nueva estructura de costos que va a tener que ser evidentemente aprobado por la entidad. Pero cuando estábamos hablando de todo esto, me surgió una duda, ¿no? ¿Qué ocurre con, y de repente el doctor Rojas puede ayudarme acá, él que está manteniendo la posición de la ampliación de plazo, si el gobierno ha dispuesto que se tiene que pagar la remuneración de todos los trabajadores, ¿no? Y entonces, pero esto venía condicionado a que estas horas tienen que recuperarse, ¿cierto? Ahora, dentro de los gastos generales variables, digamos, si es que el contratista ha considerado esto en su estructura de costos que ha presentado a la entidad como gasto general variable, tenemos que tener en cuenta siempre eso, entonces, digamos que sea así, se le reconoce, ¿ok? Y se va a cubrir los gastos en los que haya incurrido como salario para los ingenieros. Pero acá, ¿cómo se haría la figura de la recuperación de horas trabajadas? Lo que pasa es que la norma, hasta donde recuerdo, te dice que pero tenemos en cuenta que muchas veces en obra las compensaciones no existen, porque termina la obra y los profesionales contractuales también se desvinculan. Entonces, la norma te da la posibilidad a que el empleador pueda, ojo, pueda condonar esta obligación o pueda exonerar de la obligación a los trabajadores de devolver esas horas. Entonces, yo creo que en la medida que el contratista le haya pagado a sus residentes, a sus especialistas contractuales, y la obra culmine y no haya forma de que devuelvan las horas, obviamente lo único que ha hecho el contratista es cumplir con el mandato legal. Por lo tanto, la entidad debería reconocerle esos gastos o esos costos, en todo caso. Doctor Augusto, ¿alguna cosa que quería complementar? ¿Sí? Sí. Creo que la doctora Lau quería agregar algo. Este es otro problema que se va a generar seguramente, porque van a estar las entidades dispuestas a reconocer estos gastos, ¿no? Porque finalmente no se van a plasmar en los resultados de la ejecución de la obra. Correcto. No tendrían que ser gastos que tengan que trasladarse a la entidad. Si es que estamos hablando del alcance de la obra, ¿no? Pero finalmente ellos lo han hecho seguramente en cumplimiento de la norma. Entonces, tenemos muchos vacíos que vamos a tener que ir completando una vez de que se sigan emitiendo los protocolos, de repente alguna directiva, y pues caminando de la mano todos juntos, aprendiendo por esta situación extraordinaria que ha ocurrido y que evidentemente no estaba prevista en la norma, ¿no?
Claro, ¿no? Algo que, por ejemplo, pasó al inicio de la suspensión fue el problema con los señores de construcción civil, ¿no? Quienes reclamaban incluirlos en la suspensión perfecta o en claro, en la suspensión perfecta, no, suspensión perfecta, no, perdón, en la suspensión remunerada o imperfecta, porque el trabajador, el empleador sigue pagando, con cargo a recuperar horas. Pero el vínculo de estos señores es netamente informal, ¿no? Lo he dicho ya el TC en reiteradas opiniones, no hay una formalidad para contratarlos, y además a ellos se les contrata por un tiempo específico y muchas veces terminada la partida, de acuerdo a si es un operario o si es un, bueno, operario es el que tiene cierta especialidad, ya no puede retornar a la obra. Entonces, nuevamente, genera la imposibilidad de devolver las horas pagadas sin trabajo. Entonces, claro, ahí hay toda una complicación legal. Al final se determinó que por su naturaleza especial y que ellos usualmente se los liquida semanalmente, no estaban comprendidos dentro de este grupo. Pero claro, como usted bien menciona, doctora, la operar horas que no van a verse finalmente invertidas en el proyecto, ¿cómo se genera la devolución por parte de la entidad? Es una pregunta muy, muy interesante que resumo en el tiempo y con la casuística iremos resolviendo. Así es. Doctor Augusto, ¿algo quería complementar, doctor? No, doctora, estoy de acuerdo con lo que señalaba, justo quería intervenir y la doctora Lau me ganó por puesta de mano. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta y que al interior de la sierra mucho pasa. En este año, como sabemos, las lluvias empezaron antes que el COVID. Entonces, muchas obras al interior de la sierra se han suspendido justo por el tema de las lluvias. Y este plazo de las lluvias ha sido concluido y empezó el tema de la suspensión por COVID. Entonces acá nos preguntan cómo pueden resolver eso, porque el plazo los cogió la suspensión de lluvias dentro, inició primero, dice, la suspensión de plazo por lluvias y en ese periodo los cogió el COVID. ¿Cómo van a verificar o hacer la precisión en el cuaderno? A ver, no sé. En principio debemos tener en cuenta que, y la norma lo señala, que las causales de ampliación de plazo distintas deben ser tramitadas de manera distinta y de manera paralela. Así se traslape. Entonces, la existencia de lluvias o no, o la concurrencia de lluvias y la presencia del COVID debe ser tratado de manera paralela. Cada uno genera su inicio, su anotación de inicio, su anotación de término, y deberá ser solicitado en el caso que el reglamento establece de manera paralela. No quiere decir que la ocurrencia del segundo evento, entiéndase la fuerza mayor generada por el aislamiento social obligatorio, impida la posibilidad, o afecte la posibilidad de que se pueda pedir una ampliación de plazo por la primera causal. ¿A eso alguien tiene que agregar? Sí, doctora. Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que son situaciones, circunstancias distintas. La norma, como lo ha señalado el doctor Rojas, dice expresamente de que deben presentarse solicitudes independientes, ¿no? No podemos pretender prolongar la primera suspensión con los efectos del COVID, ¿no? Tiene que haber un corte, tiene que solicitarse la respectiva ampliación de plazo por causal de lluvias, ¿no? Y ahora si es que se había pactado una suspensión por esta situación, pues entonces tiene que realizarse una nueva acta de suspensión o paralización, como la decisión que vaya a tomar el contratista y la entidad, ¿no? O solicitar una ampliación de plazo por esta nueva figura del COVID. Ya tenemos otra pregunta de Jorge, nos dice, independientemente de la figura de suspensión o paralización que se utilice para subsanar el mayor tiempo o costo que se llevará a continuar en los procesos de ejecución de obras,
Aprecio que en ambos el primer problema que se presenta es el cumplimiento de los requisitos para cualquiera de las dos figuras. Calce. En la suspensión no existirá el acuerdo previo en la medida que la disposición lo hacía imposible. En la paralización tampoco es probable que exista la anotación en cuaderno de obra del inicio de la causal. Entonces pregunto, ¿cómo subsanar un incumplimiento de estos requisitos si en primer lugar determinar cuál figura corresponde? ¿Acaso en este punto no cabría utilizar el principio de eficiencia y eficacia que orienta la actuación de la entidad hacia el cumplimiento de los fines, metas y objetivos, priorizando estos frente a la realización de formalidades? Como es un comentario. ¿Qué pasa si todavía tiene cierto equilibrio? Claro, yo creo que es atinado el comentario, porque finalmente, si es que nos vamos a sentar a la mesa, vamos a tener que aplicar todos los principios que establece la Ley de Contrataciones del Estado. Acá en el webinar habíamos señalado mucho el principio de equidad, pero efectivamente, a efectos de viabilizar todos los actos administrativos que van a traer como consecuencia esta situación del COVID, va a tener que aplicarse el principio de eficacia, pero como ya habíamos señalado, ambas partes tienen que ceder, porque si finalmente el contratista dice, yo no me siento a suscribir una suspensión, de acuerdo, entonces yo como entidad puedo de repente ser más exquisita al momento de evaluar su solicitud de ampliación de plazo y pretender de que se haya cumplido con todo el procedimiento que establece el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y además te reconozco solamente aquellos que está acreditado y que esté dentro de tu estructura de costos. Y entonces todo esto va a generar una suerte de repente de conflictos posteriores que van a perjudicar en la obra. Entonces es atinado aplicar todos los principios de la Ley de Contrataciones a efectos de superar esta situación, que como ya habíamos señalado nuevamente, no estaba prevista en la Ley de Contrataciones del Estado. Y luego tenemos otra pregunta, nos dicen, ¿qué pasa si para reinicio de la obra y hay un equipamiento que donde el proveedor lo va a requerir, todavía no está autorizado ese tipo de actividades? ¿A qué figura podría recurrir? No escuché, no entendí la pregunta, la verdad. Si necesita, dice, un equipamiento que de una actividad que no está, que todavía está paralizada y no puede continuar la obra porque necesita, le es imprescindible contar con cierto equipamiento que la empresa no tiene. ¿A qué figura podría recurrir? Va a depender, ¿no? Va a depender en principio si eso genera la paralización o un retraso en la ejecución de las actividades, ¿no? En el caso de si fuera una paralización, lo que implica pues una situación de hecho y que el contratista no puede abrir otros frentes de trabajo, implementar más cuadrillas, por ejemplo, obviamente implicará pues lo que estamos conversando en esta charla, ¿no? Es reconocimiento de los costos y los gastos generales variables. Ahora, debidamente acreditados. Ahora, si solo genera un atraso, obviamente corresponderá pues que le paguen los gastos generales de la fórmula esta que establece el reglamento, ¿no? Pero va a depender, claro está, de seguir el procedimiento y va a depender del efecto en la obra. Ahora, aprovecho también para precisar algo en atención a la pregunta anterior, que un poco también decían, no se puede seguir o no se ha podido cumplir con el reglamento porque la suspensión, no se ha podido pactar la suspensión en un inicio o no se ha podido hacer la anotación del cuaderno de obra. Entonces, yo no creo que eso sea tan exacto, la verdad, porque la suspensión puede pactarse ahora y puede pactarse ahora con eficacia anticipada sin ningún inconveniente, porque es el acuerdo de las partes y la fuerza mayor es conocida por todos. Entonces, en principio no creo que exista un inconveniente para pactar una suspensión. En cuanto a la paralización y tu anotación de inicio, acá sí podría haber una imposibilidad, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, que como se dictó domingo a las 10 de la noche, la cuarentena,
el cuaderno de obra el día sábado fue solicitado por el jefe de supervisión para hacer sus anotaciones y está en su oficina. Y el contratista no pudo hacer la anotación de inicio. Sobre eso también mencioné en su oportunidad que la norma te dice que debes anotar la causal de inicio y no te dice que debe ser el mismo día que acontece la paralización. He dado esto más de una oportunidad. Y en esta opinión 1320 que mencioné también hace un momento, te dice que tú puedes anotar una vez pasada esta imposibilidad física de poder hacer la anotación del cuaderno de obra. Entonces, no debería haber inconveniente alguno para que tú cumplas con el procedimiento. Y esto también es importante mencionar. La actividad del Estado es reglada bajo esta norma. Entonces, si tú así tengas el derecho como contratista, no cumples con la formalidad de la ley, no te van a reconocer absolutamente nada. Entonces, y claro, con estas opiniones de OCE te das cierto margen o cierta flexibilidad para poder cumplir. Entonces, seamos cautos y seamos diligentes al cumplir con la formalidad que la ley te pide. Bien, algunas palabras finales, doctores, para dar por concluido esta videoconferencia. Doctor Augusto, la doctora Lau, el doctor Rojas. Primero las damas, como siempre. Son... Okay. Bueno, yo creo que ha sido un tema bonito para debatir y seguramente solamente nos hemos puesto en algunos supuestos, pero se van a generar mucho más y esto se va a ver en el día a día cuando ya se empiece a reiniciar las ejecuciones de la obra. Lo que sí invoco es, tienen que ambas partes llegar a un punto medio, ¿no? Pensemos en nuestra contraparte al momento de hacer el análisis de qué es lo que me corresponde como derecho, ¿no? Y finalmente, pues agradecerle a usted, doctora, y al Instituto Académico de Gestión Pública por generar estas series de debates académicos que pueden ayudarnos, pues, a tener algunas salidas de las situaciones que se va a enfrentar por esta situación del COVID, ¿no? Gracias a mis copanelistas también. Doctor Augusto. Doctora, resalto la importancia, sobre todo agradecemos al Instituto Académico de Gestión Pública por la organización de estos eventos, resalto la importancia y la discusión a nivel jurídico y de toda la colectividad para conocer mucho de lo que se viene, ¿no? Y para tratar de proponer soluciones con un punto de equilibrio que favorezcan ambas partes, no que vayan únicamente a favorecer o a inclinar la balanza hacia un lado, ¿no? Este evento ha descapitalizado al Estado peruano, esa es la gran verdad, así como los demás estados afectados. Entonces, uno respeta claramente el derecho a la utilidad que quiere percibir todo inversionista, todo contratista, pero esto siempre debe marcarse una lógica, ¿no? Hay que, recuperar una inversión siempre que ésta esté debidamente realizada. Pero no se trata de una oportunidad de enriquecerse, por el contrario, es una oportunidad para que dentro de todos estos 20 años casi del arbitraje, el Estado y el contratista vayan de la mano. Sería muy oportuno que se utilice la figura de la suspensión para que las partes lleguen a un acuerdo y verifiquen y detallen realmente cuáles son los gastos en los cuales se ha incurrido y se reconozcan tales, ¿no? Esa es una conclusión y, bueno, nuevamente mandar un afectuoso saludo a mis copanelistas y agradecer directamente a usted, doctora Lady, por la invitación y por siempre tener este tipo de eventos, ¿no? Para poder nutrir a la comunidad jurídica. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Rojas. Nada, básicamente agradecer pues al instituto por la invitación, a mis copanelistas. Hoy me ha tocado estar en la vereda del frente y defender esa posición, pero yo coincido con el doctor Villanueva y la doctora Lau, que
no es forma o no es oportunidad para que ninguna de las partes se beneficie a costa de la otra. Debemos sentarnos en una mesa, debemos tener apertura para llegar a una solución equitativa y que las obras que finalmente van a satisfacer un interés público lleguen a buen puerto. Nada, falta solamente 7 días o 5 días para terminar la cuarentena. Cumplamos, por favor, la norma de puesto por el Ejecutivo, que la única forma de salir de este problema es todos juntos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes, doctores. Ha sido totalmente un placer, uno, conocerlos, dos, escucharlos, sus puntos de vista muy importantes. Y lo que trata el instituto es de contribuir con las personas como ustedes que aportan día a día para que nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos y por el otro lado los contratistas, el público en general, tengan más o menos las nociones principales que leemos o despejar algunas dudas que podrían tener, y como dice la doctora Lau, pues en el día a día se van a presentar muchos más problemas, y recojo las ideas y los consejos que cada uno de ustedes y las recomendaciones dadas, que en este momento se trata de todos trabajar de la mano, unidos, no beneficiarse ni el uno ni el otro, tratar un punto de equilibrio, y el Estado nos necesita. Entonces, logremos que las obras cumplan esa finalidad pública que tanto nos dice la ley de contrataciones. Bien, agradecer a todos los que nos siguen. Aquí estamos y seguimos para adelante en nuestras videoconferencias. Síganos, estén nuestras programaciones en nuestra página web y en el fanpage. Doctores, muchísimas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes.